Paulo, hago una breve presentación de Paulo Cifuentes, historiador chileno formado en la Universidad de Buenos Aires, profesor del Seminario Revolución, Historiografía y Educación en Cuba desde el 59 y del Seminario Revolución contra Revolución y Educación en Chile en 1970, de 1970 a 1990. Tengo que agregar extraordinario goalkeeper en el dictado de este ciclo de seminarios, como lo saben los compañeros y compañeras que han cursado esos seminarios. Miembro del equipo de docencia del Instituto de Ciencias Alejandro Lipchuk en Santiago de Chile. Su presentación tiene por título Cómo la educación neoliberal chilena ha producido una juventud neoliberal. Aportes para el análisis del estallido social en Chile 2019. Todo tuyo, Paulo. Bueno, Juan Pablo, primero que todo agradecer a este conjunto de Historia como Arma que surge a partir del dictado del Seminario Cuba. Eh, Agradecerle el espacio que han estado generando, que no solamente permite el intercambio de trabajo, sino también consolidar ciertos lazos con profesionales comprometidos con este ejercicio, ¿no? Eh, También saludar a Patricia Chávez y al profesor Carlos Barbieri, bueno, que ya expuso, y vamos después a escuchar la exposición de Patricia Chávez, y al resto de los compañeros y compañeras que están acá presentes desde las distintas instancias, de los seminarios que se han estado trabajando y que se han estado proponiendo para el análisis de estas problemáticas. Este trabajo, tal como me lo ha enseñado Juan Pablo, en este caso no me puedo adjudicar la exclusividad de este trabajo. Este es un texto que fue elaborado en conjunto con dos colegas más del área de la filosofía, también miembro del Instituto de Ciencias Alejandro Lipchus, como son Joaquín Molina y Maximiliano Morón, y que responde a esta inquietud de poder identificar, poder conceptualizar también las características sociales, socioeconómicas, educativas de quienes fueron los protagonistas del estallido social en Chile el pasado 18 de octubre del 2019 y las consecuencias que está trayendo en la actualidad, como muy bien ustedes han podido observar a partir de lo que es el proceso constituyente que se está desarrollando acá en Chile y del cambio de las políticas, de la política partidaria, de las alianzas partidarias que hasta hace 30 años consolidaron un duopolio político que mantuvo a gran parte de la sociedad chilena eh, a partir de los presupuestos del neoliberalismo y la Constitución del 80. Voy a leer este texto con algunos aportes también que han surgido del seminario sobre la ENU y el escenario también político que está actualmente en Chile. El título del texto es Cómo la educación neoliberal chilena ha producido una juventud antineoliberal. Aportes para el análisis del estallido social en Chile 2019. La movilización social inicial 18 de octubre del 2019 en Chile, heredera en cierta forma de las movilizaciones estudiantiles del 2006 y 2011, la primera conocida como la Revolución Pingüina, que modifica aspectos importantes de la Ley Orgánica Constitucional de Educación, LOCE, con la implementación de la Ley General de Educación, LEGE, el año 2011, y la movilización universitaria, que tuvo como protagonista también a gran parte de estos universitarios que actualmente están formando parte tanto del Congreso como de la Asamblea de la Convención Constituyente, han demostrado que la educación es un proceso que supera el ámbito de la escuela, insertándose en lo que Flavia Tegheri denomina trayectorias reales para explicar aquello no circunscrito al ámbito escolar y en el cual consideramos participan todos los miembros de la comunidad a través de las diferentes relaciones sociales que ésta supone. La movilización de octubre permitió observar que las distintas expresiones artísticas, organizativas, de solidaridad y compañerismo que acompañaron la resistencia en las calles de las principales ciudades de Chile dan cuenta de un elemento en común, una juventud, en un primer momento, puesto que después se le suman otros actores de la sociedad civil, formada bajo uno de los sistemas más mercantilizados de América Latina, dirige su acción a terminar con las desigualdades que genera el modelo impuesto en dictadura, profundizado en los primeros años de democracia y que tiene como soporte a la Constitución del 80 y el neoliberalismo en lo económico. Solo por dar un ejemplo, en educación, esto último se expresa en el crecimiento exponencial que ha experimentado en los últimos 30 años el sector privado y particular subvencionado por sobre la educación pública, donde la lógica de mercado se impone y determina que solo el 30% de los estudiantes chilenos
reciba una educación pública o municipal. Pero más allá de la escuela, ¿qué ámbitos específicos han jugado un rol preponderante en la formación de los adolescentes chilenos, más allá de la educación secundaria? ¿Y por qué estos han adoptado una impronta antineoliberal que ha quedado patente en el reciente estallido social? Debemos recordar que la consigna al comienzo del estallido social era no son 30 pesos, son 30 años. Los adolescentes clamaban este discurso o estas arengas a las afueras de las estaciones de ferrocarril del metro público de Santiago de Chile el pasado 18 de octubre de 2019. Junto a grafitis callejeros que pronto llamaron la atención y llamaron a invadir el transporte público, la demanda se traslada a las boleterías del metro con el grito evadir, no pagar, otra forma de luchar, comenzando así un movimiento que todavía no termina por mostrar todos sus alcances y logros. Y aunque el aumento se trataba de solo 30 pesos chilenos del transporte público, unos 0,32 centavos de euro, fue suficiente para enardecer a la juventud luego de décadas de desigualdad social heredadas de la dictadura de Pinochet, iniciada el 11 de septiembre de 1973. No tardaron en sumarse la clase trabajadora en su conjunto, pensionados, el mundo de las artes y las comunicaciones independientes, y la presión cada vez más importante a través de las redes sociales en las convocatorias, iniciando así el llamado estallido social chileno, la movilización social y nacional más importante registrada desde el retorno a la democracia en 1990. De este modo, el actual protagonismo político de la juventud chilena que cursa la educación secundaria entre 14 y 17 años es inexplicable para las teorías pedagógicas que presuponen a que la educación se reduce a la escuela, pasando por alto la contribución ineludible a la formación que proporciona la familia o la vida social. Vistiendo sus uniformes escolares, los miles de jóvenes protestaron arriba de los torniquetes de acceso al sistema de transporte metropolitano, paralizando así a toda la red subterránea de la capital chilena y enfrentándose a la policía y a la fuerza policial, sola imagen latente de esta juventud, pero también es un retrato familiar de a lo menos 3 generaciones. Quienes eran jóvenes para el golpe de 1973 hoy son sus abuelos. En parte, la fortaleza de la movilización se debe a que se constituye como un fenómeno familiar, lo que se evidencia que la familia nuclear no es más que una forma de escuela y que la escuela es una familia extensa. Si uno proyecta esta imagen familiar, puede ubicar a estas 3 generaciones en momentos de agitación estudiantil en nuestro país. Los abuelos y las abuelas protagonistas de la reforma universitaria a mediados de los 60 y que acompañaron la movilización popular del gobierno de Salvador Allende. Los padres y las madres levantándose en 1983 o 1986 en las primeras jornadas de protesta social contra la dictadura cívico-militar, y finalmente los nietos que denunciaron las injusticias del lucro y la ganancia del sistema, que terminaron saltándose los molinetes del metro y reclamando por 30 años de justicia. Esta historia heredada, ¿sí?, es una historia de desigualdad heredada, donde la experiencia del endeudamiento familiar y la baja calidad de la educación durante las últimas 4 décadas de neoliberalismo en Chile marcan que el establecimiento de las bases de la dictadura, cuyos elementos centrales han permanecido incluso hasta el día de hoy o se han exacerbado, son el caso latente de la desigualdad en nuestro país en el sistema escolar. Ejemplo de esto han sido los últimos años la extensión de la subvención de la educación primaria o el intento de restituir la selección por parte de los sostenedores privados en los 2 últimos años, han puesto en evidencia que por la actual juventud a través de la familia, mientras que el sistema de educación formal excluye la autocrítica, el liberalismo educativo propone que la escuela asuma toda la responsabilidad formativa del individuo y que la familia sea un mero cliente de este servicio educativo. Si observamos esto en términos del endeudamiento, la encuesta familiar financiera de hogares del Banco Central, acá en Chile, el año 2018, muestra que las familias chilenas gastan en promedio el 25% de sus ingresos en educación, en contexto económico donde predomina el salario mínimo, siendo el caso de la deuda universitaria el paradigma de la desigualdad heredada que mencionábamos al comienzo. Pero también el fenómeno de la baja calidad en la educación se presenta como un fenómeno que cruza las generaciones, donde la inequidad respecto al acceso a la educación de calidad se muestra tanto en el proceso de municipalización iniciado en Chile en la década de los 80, donde la educación pública quedó sujeta a la administración municipal y el acceso a recursos desiguales entre municipios, con un manejo y un acceso de herramientas, y también lo podemos observar con el acceso y manejo de herramientas en la actualidad, producto de la pandemia,
donde el material computacional, la conectividad durante la pandemia por parte de la familia de los estudiantes vulnerables de nuestro país ha sido exiguo. No obstante, el mismo sistema le ha mostrado a esta juventud su falencia. En virtud de esta enseñanza, la juventud se hizo impenetrable ante el discurso oficial neoliberal y pudo oponer una moral que apelaba al sentido común, no al idealismo proclamado por tal o cual experto del ministro de Educación o cualquier ministro de Estado. En este realismo del sentido común reside la radicalidad política de los jóvenes y el origen de la legitimidad moral que concitó simpatías y luego la participación de otros sectores sociales más allá de los estudiantes. Así, mientras días antes del estallido el gobierno llamaba a Chile un verdadero oasis dentro del espectro económico y social de los países latinoamericanos, y los ministros de Hacienda y Economía invitaban a la población a comprar flores y aprovechar el precio más económico del horario del transporte público, el de madrugada, lo cierto es que Chile se encuentra entre los 10 países con mayor desigualdad en el mundo, según el Banco Mundial, y que de acuerdo a los índices que muestra el coeficiente Gini, Chile es uno de los países con mayores niveles de concentración de la riqueza al interior de los países OCDE. El surgimiento de la dinámica del rechazo al neoliberalismo desde el sentido común fue la evasión del pago del transporte público a comienzo del estallido social. En este conflicto, la juventud se enfrentó, en primer lugar, al panel de expertos que le puso el gobierno, que juzgaban técnicamente válida el alza del pasaje del metro. Por esto, los estudiantes son presentados por el gobierno como bárbaros, enemigos del razonamiento de dicho panel. En segundo lugar, la juventud se enfrenta a la Ley de Seguridad del Interior del Estado, invocada por el ministro del Interior, ante la paralización de las líneas del metro. Por esto, los estudiantes son presentados por el gobierno como violentistas, virtualmente como terroristas y declarándole la guerra posteriormente. Ambas acciones del gobierno son una síntesis de la actitud de respuesta del gran empresariado chileno que en estas décadas de neoliberalismo se expresa a partir del tratamiento de los científicos o técnicos del neoliberalismo que entregan fórmulas matemáticas que representarían el interés general, y cuando estas respuestas no son satisfactorias, la policía reprime. Sin embargo, esta combinación fracasó, y fracasó porque la educación generada al interior de la familia la había minado. En este sentido, es importante observar uno de los elementos que fue minado por la familia, que es el mérito académico. En el ámbito de la educación, uno de los logros más importantes del gran empresariado consistió en apropiarse de un elemento de la cultura popular chilena, altamente apreciado y promovido por las familias de clase media, el mérito académico. Es decir, la idea tradicional de que mediante las aptitudes académicas del estudiante, no a partir de su raza, religión o clase social, no existiría discriminación alguna en su progreso educativo, salvo los resultados obtenidos en los estudios, lo que significa que nacer pobre no implicaría crecer sin educación de calidad, dado que el propio mérito subsanaría las carencias de origen. Pero además, el mérito es defendido como una virtud por la autoridad política, cuando la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, plantea que un joven que ha salido adelante en circunstancias muy adversas es para ellos un privilegio, por lo que también el mérito representa un objetivo por alcanzar para la clase media aspiracional como un vehículo de ascenso social. Desde el siglo XIX, el mérito académico fue una de las banderas de la pequeña burguesía rural y urbana, y así como de la proporción de asalariados de ingresos medios ante la clase terrateniente que monopolizaba la producción, al comercio y al Estado, y se repartían los recursos naturales con el gran capital extranjero. En la medida en que la escuela primaria se extendió a lo largo del siglo XX, el mérito académico se emplaza como un medio de progreso económico para la familia obrera y campesina, como una llave que le abría el claustro a la pobreza. Con excepción de la educación católica, la escuela, así como la universidad, que eran propiedad del Estado. El mérito académico, la esperanza del pueblo de mejores días para sus hijos, parecía respaldada por el Estado y la fe pública, aun cuando la educación estatal conservaba una índole nobiliaria y permanecía como un bastión de la pequeña burguesía urbana. Cuando el gran empresariado, después de la dictadura militar de Pinochet, junto con el tropel de pequeños capitales que marchaban detrás en espera de las obras, se apropió del mérito académico, se adueñó de dicha esperanza popular y de la fe pública. Logró trasladar el significado cultural de la educación estatal a su cuenta bancaria. Por consiguiente, la educación ahora figuraba como un signo de la nueva democracia, de la oferta y la demanda, que posibilitaba la libertad para que las familias elijan libremente dónde educar a sus hijos,
obligaba a las escuelas a competir por captar las matrículas que le permitía operar, incentivar la creación y expansión de las escuelas privadas, haciéndolas elegibles y desregular la gestión educativa y dar autonomía a las escuelas públicas y privadas para diferenciar su oferta educativa. La propaganda neoliberal chilena proponía que la alianza entre el mérito académico y el mercado generaría una producción en masa de las versiones chilenas de personajes emprendedores al estilo de Bill Gates y sus exitosos negocios en Silicon Valley. La educación neoliberal, sin embargo, en vez de este ejército de ganadores o de triunfadores en base al mérito, produjo segregación, endeudamiento y cesantía, o más bien consagró la segregación. ¿Dónde estudian entonces los hijos de la clase trabajadora? ¿Dónde estudian los hijos de los empleados y los hijos de los dueños de las empresas donde trabaja esa empleadora o esa clase trabajadora? La respuesta es en tres tipos de escuelas: privada, particular, subvencionada y pública, segregadas entre sí, con tres tipos de profesores y tres tipos de geografías económicas distintas. Pero la pregunta es, ¿dónde estudia entonces el estudiante secundario de un liceo industrial en Chile si en Chile no abundan las industrias? Tendría que sumarse a la fila de los cesantes ilustrados que producen las casi 80 universidades privadas que no lanzan al mercado a sus egresados, sino los lanzan a su suerte. La educación neoliberal, con plena intensidad desde el gobierno de Ricardo Lagos, 2000 y 2006, ha estado enseñando estos fenómenos a través de la misma experiencia a las familias populares. La juventud actual evidenció de manera inesperada una madurez ideológica que contó con esa experiencia familiar o esa experiencia intergeneracional de base. El conflicto del alza de la tarifa del metro, en modo alguno, pudo ser entendido como un radicalismo político, salvo por los fundamentalistas neoliberales. Por este motivo, y pese a tratarse de un conflicto incluso más complejo, el boicot en diciembre de la prueba de selección universitaria, ¿sí?, examen que rinden, para quienes no saben, gran parte de los estudiantes chilenos para ingresar a la educación superior, pudo ser criticado de diversos ángulos, pero desde este ángulo donde se estriban los más importantes movilizadores sociales desde el 18 de octubre en adelante. La crítica de la juventud adolescente no es únicamente el escepticismo que brotó desde la frustración de las generaciones previas. Esta crítica negó que el sistema educativo fuese la garantía del derecho a la educación. Por esto su victoria no es solo la derrota del pinochetismo, punta de lanza con el que el gran empresariado aseguró las condiciones de monopolio y el poder absoluto en el país, sino que también es una derrota de su versión antipinochetista, la exconcertación, disfrazado de democracia que buscó en ese monopolio cierto margen para los derechos populares. ¿Sí? Las protestas callejeras antineoliberales de la juventud adolescente, de la juventud adolescente chilena, aparecen como la reacción al hecho de que en el país las personas deben negociar cada aspecto de la vida sin tener aseguradas las condiciones mínimas de seguridad social. Ello provocó una creciente desinterés también en la propia política partidaria, que desde el estallido de 18 de octubre en adelante, la movilización social no obedece a la dirección de ningún partido político, sino que fue mayoritariamente convocada en las redes sociales. En una comunidad segregada como la chilena, la educación mediante el lenguaje de la mercancía le habla a la familia que subsiste con 2 salarios mínimos, aproximadamente 375 euros a 2019. Por una parte, tal fenómeno ha significado que el gobierno y el ministro del Interior no puedan invocar ante la juventud el conocimiento científico-técnico como autoridad, como apelación, como si fue efectiva en anteriores movilizaciones. Por otra parte, una vez asimilado y sufrido el lenguaje de la mercancía, el negocio de la educación ha resultado un muy mal negocio para los estudiantes. La educación neoliberal es, en muchos casos, un proyecto irrealizable desde la perspectiva individual y desde la perspectiva familiar, porque el mercado laboral, tanto para el egresado secundario como para el egresado universitario, corresponde al mercado liberal de una producción capitalista que no es industrial, que se sostiene principalmente en las importaciones de productos industriales y las exportaciones de recursos naturales no procesados. En conclusión, ni el pago por la educación ni el mérito académico pueden superar la estrechez del mercado laboral y, en un sentido más amplio, las alambradas de la segregación. Pero además, el mérito académico es dependiente completamente del pago. Si no hay pago, el mérito queda fuera de la escuela o la universidad. La contraparte de este escenario es el otro lado de la segregación que el Estado defiende con policías y militares desde que la juventud adolescente paralizó el metro el 18 de octubre. Volviendo a la metáfora anterior,
de la propaganda de la educación neoliberal en la formación privada de los hijos y del gran capital, tampoco han surgido las versiones chilenas de Bill Gates, porque el capitalismo chileno, que es un capitalismo sin industria, no requiere ningún Bill Gates, ni lo ha requerido jamás. Los grandes capitalistas son hijos de los grandes capitalistas, pues el gran empresariado en Chile es una extensión del latifundio, salvo excepciones como los inmigrantes llegados a Chile a fines del siglo XIX. Las colusiones empresariales y la corrupción política han confirmado que el Club de los Grandes Capitales fue el sostén de la llamada transición a la democracia y sus leyes neoliberales. Así como los antiguos terratenientes, los grandes empresariados no necesitan méritos, necesitan heredar. El gran cambio que produjo el estallido social chileno es la inédita convocatoria a las urnas para el plebiscito del 25 de octubre del 2020, llamando a aprobar o rechazar una nueva constitución emanada desde la población civil que sustituirá a la actual heredada por la dictadura. De este modo, el rol de vanguardia de la juventud adolescente muestra que la conciencia no se puede heredar, pero sí se puede aprender y enseñar. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulo. Tengo también anotadas algunas cosas, seguramente muchas preguntas en relación a qué hay hacia adelante en un escenario chileno que seguimos con mucha atención desde Argentina y seguramente desde el resto de América Latina.